lleno de las bendiciones del Señor. Esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante. Tiene que ver con el reavivamiento y la reforma en la vida individual y también en el ámbito eclesiástico. Pero antes de comenzar, queremos pedir que Dios bendiga nuestro estudio, que abra nuestros corazones para que estemos dispuestos a recibir el mensaje y que el Espíritu Santo cambie nuestra conducta con su poder. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti con gratitud en nuestro corazón por el privilegio de disfrutar de este glorioso sábado de reposo de nuestros trajines diarios. Pedimos al estudiar tu palabra hoy que tu Santo Espíritu se manifieste a través de ella, que pueda transformar nuestras vidas para que podamos ser más como Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Al comenzar nuestro estudio de hoy, quiero recomendarles que lean un capítulo en el conflicto de los siglos. Es el capítulo número 28. En los libros rojos está entre la página 514 y la página 532. Es un capítulo bastante largo, pero muy productivo, que nos habla sobre lo que es el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma, y también contrasta la verdadera reforma y reavivamiento con los falsos reavivamientos. Así que les recomiendo que lean ese capítulo tan importante del conflicto de los siglos, capítulo 28. Quiero comenzar nuestro estudio con una cita del libro Servicio Cristiano, página 53. Es una cita corta pero muy poderosa. Dice así: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. ¡Qué cita tan poderosa! Fue escrita hace unos 135, 140 años aproximadamente. Ahora, si se necesitaba en esa época, imagínense cuánto se necesita en la iglesia hoy y en nuestra vida individual. Nuevamente leo: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra, es decir, es lo más importante. Claro, la pregunta surge: ¿qué es reavivamiento y qué es reforma? Necesitamos una definición de lo que significan estas palabras. Así que ahora voy a leer una cita también del libro Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, a donde la sierva del Señor define lo que es reavivamiento y reforma. La cita reza de la siguiente manera: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Fíjese, dice, tiene, obligatorio. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Sigue la cita. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Ahora, están relacionadas, no se pueden separar, pero sí se pueden distinguir. Así que sigue: reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una
renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Noten que la hermana White subraya el mismo punto en 3 diferentes formas. Nuevamente, dice que el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Ese es el primer punto. Luego, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Y luego repite por tercera vez el mismo pensamiento en diferentes palabras, una resurrección de la muerte espiritual. Ahora, ella va a definir entonces lo que es reforma. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Paremos un momento allí. Las ideas y las teorías están en nuestra mente. Tiene que ver con nuestro pensar. Es decir, necesitamos una reforma en nuestro pensar. Así que dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, pero no es suficiente un cambio mental, porque sigue diciendo, en los hábitos y prácticas. Eso tiene que ver con nuestro modo de actuar, con nuestra conducta. Es decir, según la definición que da la sierva del Señor, la reforma es un cambio de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar en nuestra conducta. Y luego Elena White conecta la idea de reforma y reavivamiento al terminar esta cita. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Es decir, reforma no producirá los frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra ambas deben combinarse. Ahora, reavivamiento sin reforma no es un verdadero arrepentimiento, ni reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma. Reavivamiento sin reforma es mero sentimentalismo o emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Así que tienen que ir estos dos conceptos juntos. Reavivamiento, el verdadero reavivamiento nos llevará a una reforma en nuestra vida. El cambio en pensar por el Espíritu Santo nos lleva a un cambio en nuestras acciones. Ahora, una vez yo estaba en Nashville, Tennessee, en invierno. Estaba nevando terriblemente. Prácticamente hubo que cerrar la iglesia. Y a medida que íbamos andando a la iglesia con mi amigo Carlos Pinto, yo me puse a pensar, menos mal que el pastor está andando despacio, porque la carretera estaba supremamente resbalosa, era como manejar en jabón. Y luego me puse a pensar del reavivamiento y de la reforma, usando una ilustración. Si usted estuviera manejando por una carretera llena de hielo, llena de nieve, que es una carretera donde cualquier falso movimiento del timón lleva a patinar el carro y a caerse en una zanja,
¿En cuál zanja preferiría caer? ¿En la zanja derecha o en la zanja izquierda? Posiblemente ustedes estén sonriendo ahora, diciendo, no importa a cuál zanja se deslice el carro, porque si va a la zanja derecha o a la zanja izquierda, igual van a tener que contratar una grúa para poder sacar el carro. Me puse a pensar de esta ilustración cuando se habla de reavivamiento y reforma. Hay dos extremos que son peligrosísimos. Un extremo es reavivamiento sin reforma y el otro extremo es reforma sin reavivamiento. En realidad, la zanja número 1 es legalismo. Es la idea de que nosotros podemos producir obras que nos garantizan la salvación, pero son obras artificiales, porque no vienen de un corazón reavivado, sino por nuestro propio esfuerzo para ganar la salvación. La Biblia nos da varias ilustraciones de lo que significa una supuesta reforma en la vida sin el reavivamiento que lleva a la reforma. Es decir, un cambio de conducta aparente, pero que no es producido por un corazón convertido, por un corazón reavivado. Tenemos, por ejemplo, el caso del fariseo y el publicano, que fueron al templo a orar. Dicho sea de paso, el Señor Jesucristo tuvo que luchar especialmente contra esta zanja, contra el legalismo. Constantemente estaba dando parábolas y enseñanzas, hablando en cuanto a los peligros mortales del legalismo. La idea de que podemos reformar nuestra vida, podemos obedecer a Dios por nuestros propios esfuerzos para ganar méritos para salvarnos. El fariseo y el publicano, ustedes conocen la historia. Ambos fueron al templo a orar. El fariseo, de pie, miraba a sí mismo y decía, Señor, gracias te doy que no soy como los demás hombres. Ayuno, diezmo, posiblemente podría haber dicho guardo el sábado, y en realidad no soy como este miserable publicano que está aquí, que es un gravísimo pecador. Ahora, el legalista es un personaje que no solamente se siente autosuficiente, sino que siempre compara su santidad con otras personas. Es decir, siempre tiene que verse más santo que los demás. Ese era el problema de los judíos de la época de Cristo Jesús. Legalismo. La idea de que uno puede salvarse por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, y que Dios tiene que aceptar mi conducta como mérito. ¿Qué hacía el publicano en esta historia? Dice que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Lo interesante es que la única vez que la palabra justificado aparece en los labios de Jesús es en la parábola del fariseo y el publicano. Jesús dijo que el publicano se fue a su casa justificado. Ahora, el fariseo también estaba justificado en su propia opinión. Estaba pensando que estaba justificado por sus propias obras. Pero el publicano veía su necesidad
y experimentó un reavivamiento que indudablemente llevó a una reforma de su vida, porque siendo publicano, indudablemente extorsionaba a la gente, cobraba más de la cuenta, era deshonesto en su proceder. Otro ejemplo es la historia del hijo pródigo. Generalmente cuando hablamos del hijo pródigo, nos enfocamos en el hijo que se fue de casa, pero decimos muy poco del hijo que se quedó en la casa. Ahora, el hijo menor le dijo a su padre: dame mi herencia, estoy cansado de obedecer las reglas de la casa, me voy a gozar la vida. Y el padre le dijo: no es buena idea, pero le dio su parte de la herencia. Y ustedes conocen la historia. El joven se fue, malgastó el dinero. Mientras había dinero, tenía amigos, y terminó siendo judío, trabajando entre los cerdos y compitiendo por la comida de ellos. Cuando llegó al abismo, este joven empezó a pensar en su padre y en la casa. Y dijo: oh, cuando yo estaba en la casa, mi padre me trataba tan bien, tenía suficiente para comer, tenía buena ropa para vestir, y ahora mire la condición en la cual estoy. Dice: voy a regresar a casa. Y preparó un discurso. Le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese fue su discurso, y tenía razón. No era digno de ser llamado hijo del Padre, pero estaba arrepentido y estaba dispuesto de confesar su pecado también. Cuando regresó a la casa, el padre no lo estaba esperando con una cara austera, sino que el padre salió a recibirlo, le dio un abrazo, y luego, para hacer una larga historia corta, el hijo ni siquiera pudo terminar su discurso. El padre lo abrazó y lo besó y le dio la bienvenida a la casa. Estaba arrepentido y había confesado su pecado. El padre, para celebrar la llegada del hijo, convocó una fiesta e invitó a varias personas a venir a la fiesta, y había música. Y el hijo mayor, quien se había quedado en casa y había servido al padre, se dio cuenta que en la casa había música y veía cabezas que se movían de lado a lado dentro de la casa. Y llamó a un siervo y le dijo: ¿qué está pasando en la casa? ¿A qué se debe esa fiesta y esa música? Y el siervo le dijo: ¿no has oído? Tu hermano, ese sinvergüenza, que se acostó con rameras, que despilfarró toda la herencia que el padre le dio, que terminó oliendo como no te imaginas. Regresó a casa y el padre lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida, y para celebrar convocó esta fiesta. Oh, el hijo mayor se enojó y fue y no estuvo dispuesto de entrar a la casa. Su padre salió y el hijo le dijo: todos estos años te he servido y nunca has convocado una fiesta para mí. Si alguien se merece la fiesta, soy yo. Mi hermano es un gran pecador. Él no se merece la fiesta. Fíjense, comparándose con el que él consideraba ser un gran pecador. Y el padre le dijo a su hijo: tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano, que se fue, despilfarró la herencia, se acostó con rameras, etcétera, ha regresado arrepentido, confesando su pecado. ¿Cómo no lo iba a recibir con los brazos abiertos? El hijo mayor era legalista. Él había servido al padre no como hijo, sino que había servido al padre como un esclavo, como un siervo.
para ganar el favor del Padre, para ganar la aprobación de su Padre. Es decir, él tenía aparentemente una reforma, pero sin reavivamiento. Tenemos también la historia del joven rico. Fíjense, todas estas historias ilustran la primera zanja, que es el legalismo. Reforma, tal llamada, sin cambio de corazón, sin reavivamiento del corazón. Tenemos al joven rico. El joven rico le hace una pregunta a Jesús: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta: bueno, guarda los mandamientos. El joven rico dice: bueno, ¿cuáles? Porque la respuesta de Jesús fue muy gustosa para ese joven, porque él creía que era un observador de los mandamientos. Dice: ¿cuáles? Y Jesús cita los últimos 6 mandamientos, pero saca uno y mete otro en su lugar. ¿Cuál saca Jesús? Jesús saca el mandamiento: no codiciarás. E incluye el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que el mandamiento amarás a tu prójimo es diferente que no codiciarás, porque cuando amamos al prójimo no codiciamos, sino que damos lo que tenemos para ayudarlo. No codiciarás es la forma negativa de expresarlo, y la forma positiva es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven rico le dijo a Jesús: ya no me falta más nada, porque yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, yo soy observador de la ley. Yo estoy listo para entrar a la vida eterna. Pero como que el joven sentía que algo le faltaba, porque dice: he guardado todos estos mandamientos, pero ¿qué más me falta? El Señor Jesucristo le dijo: te falta lo más importante. Y es: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro conmigo en el cielo, y ven, sígueme. Y la Biblia dice que el joven, que creía que estaba guardando la ley porque observaba en forma legalista todos los requerimientos de la ley, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Parecía que su conducta era ejemplar, pero no salía de un corazón regenerado, de un corazón reavivado por el Espíritu Santo. Reforma sin reavivamiento no es reforma. Y reavivamiento sin reforma no es reavivamiento. Nota lo que dice en Mateo el capítulo 23. Aquí Jesús diagnostica el problema del legalismo que tenían los escribas y los fariseos. Mateo 23, y vamos a leer aquí algunos versículos que diagnostican el problema que tenían los dirigentes judíos de la época de Jesús. Vamos a empezar nuestra lectura en Mateo 23 y el versículo 23. Dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Ese es el aspecto legalista. Lo hacían por obligación, para ganar méritos. Es decir, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que son las motivaciones interiores, mis apreciados hermanos y amigos. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y luego Jesús dice: no es que no deben diezmar. No, deben diezmar, pero con el espíritu correcto. Dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, diezmar, pero al mismo tiempo tener justicia, misericordia y fe, que son las intenciones internas que producen la obra de diezmar.
Ahora, note lo que sigue diciendo en el versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, ustedes cumplen con lo externo de la ley, pero ustedes tienen un corazón ciego. Dice en el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Paremos un momento allí. ¿Vivían los fariseos una vida ejemplar? ¿Diezmaban? Sí. ¿Comían carne de cerdo? No. ¿Iban al templo el sábado? Sí. ¿Se abstenían de caminar cierta distancia, más allá de cierta distancia el sábado? Claro que sí. ¿Ayunaban cuando debían? Lógico que sí. Entonces su conducta era intachable, humanamente hablando. Jesús está diciendo, ustedes limpian lo de afuera, del vaso y del plato. ¿Dónde está el problema? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Tenían una fachada, una conducta que parecía ejemplar, pero con un corazón malo, con el fin de ganar la salvación. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, es decir, que el Espíritu Santo arregle tu corazón, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Es decir, cuando tienes un corazón limpio, tu conducta va a ser limpia, es lo que está diciendo Jesús. Pero conducta aparentemente justa y santa, sin la motivación de un corazón reavivado, en realidad no es reforma. Sigue diciendo en el versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, noten que por fuera aparentemente bien, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y luego el versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Creo que estamos captando el problema. En todas estas historias, el fariseo y el publicano, el fariseo se consideraba cumplidor y el pobre publicano se iba a ir al infierno porque era un miserable pecador. En la historia del hijo mayor, se consideraba mejor que su propio hermano. El hermano era pecador, pero yo soy cumplidor, decía él. En la historia del joven rico, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, pero era con un corazón sin amor. Y luego la historia de Mateo 23, lo de afuera muy bueno, pero lo de adentro completamente podrido. Ahora esa es la primera zanja. El legalismo. Reforma sin la motivación correcta, reforma sin reavivamiento. Ahora, ustedes recuerdan la definición de la hermana White. La voy a leer de nuevo antes de que vayamos a la segunda zanja. La otra zanja a donde se desliza el carro y se va y hay que llamar a la grúa, por así decirlo. ¿Recuerdan lo que dijo la hermana White? Habló primero del reavivamiento. Dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Es decir, es algo que sucede por dentro. Es un cambio del corazón por el poder del Espíritu Santo que causa obras motivadas correctamente. Ahora, fíjense lo que dijo de la reforma.
La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, es decir, en nuestra forma de pensar y en los hábitos y prácticas que es nuestra forma de actuar. Luego dice claramente, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que reavivar primero el corazón y luego entonces la conducta lo reflejará. Déjenme darles una ilustración antes de ir a nuestra segunda zanja. Quiero que se imaginen que ustedes tienen en el patio un árbol de aguacate. Y ese árbol de aguacate ha estado allí por 10 años. Y en 10 años no ha producido ni un solo aguacate. Es en realidad una vergüenza. Los vecinos dicen, mire ese árbol de aguacate. No ha producido en todos estos años ni un solo aguacate. Y el pobre dueño está diciendo, es una vergüenza ese árbol, porque tiene hojas, es muy hermoso, y sin embargo, no ha producido ni un solo aguacate. Así que el dueño de la casa dice, yo sé lo que voy a hacer. Voy a ir al almacén y voy a comprar 200 aguacates. Y en la noche, cuando nadie está viendo, yo voy a colgar esos aguacates por hilos en el árbol. Así que toda la noche está poniéndole hilos a los aguacates, colgándolos en el árbol. Y cuando amanece por la mañana, los vecinos se levantan y miran al patio del vecino y dicen, ¡milagro! El árbol de aguacate de la noche a la mañana produjo aguacates. Yo pregunto, ¿esos aguacates son el fruto natural del árbol? No. Son frutos colgados al árbol. De la misma manera, muchas personas cuelgan obras, cuelgan frutos artificiales que no vienen de la naturaleza del árbol, sino que son artificialmente puestos sobre el árbol, por así decirlo. Ahora hablemos de la segunda zanja. La segunda zanja es la idea de que podemos tener reavivamiento sin reforma, sin un cambio en la vida. Eso es no legalismo, sino libertinaje. Vamos a notar algunos versículos de la Biblia que describen a las personas que creen que cuando tienen reavivamiento, la vida en realidad no interesa, no importa. Vamos primeramente a 2 de Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 5. 2 de Timoteo 3 y el versículo 1 al 5, un pasaje muy bien conocido. Dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Son personas que profesan ser cristianas. La hermana White tiene citas donde ella dice que este pasaje no está describiendo gente mundana. Estos no son personas que no son creyentes. Ella dice que son miembros de la iglesia, que van a la iglesia, que cumplen aparentemente con los requisitos, pero que su vida es una vida inmoral. Es decir,
es una vida que tiene toda esta descripción larga que da el apóstol Pablo aquí. Es decir, personas que viven vidas impías, pero profesan ser seguidores de Jesús, profesan haber tenido un reavivamiento en sus vidas. Esa es la otra zanja. La otra zanja es creer que nuestro estilo de vida no importa, porque somos salvos por gracia a través de la fe, y la fe es lo que importa, no las obras. Ese es el otro extremo que el Espíritu Santo condena. En un lado está el legalismo, la idea de que mis obras me pueden salvar, y en el otro lado está que como estoy bajo la gracia, las obras en mi vida no interesan en absoluto. Dos extremos. Vamos a otro pasaje a donde las personas profesan a Cristo, pero su vida no lo refleja. Vamos a Mateo, el capítulo 7. Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 21 al 23. Nuevamente Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, muchos dicen que son cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios en su vida. Dicen Señor, Señor, pero no cumplen la voluntad del Padre. Versículo 22. ¿Cómo sabemos que estos son cristianos, profesos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que inclusive ellos están aparentemente produciendo el fruto del Espíritu Santo. Dice nuevamente en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que usan el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, hicimos todas estas cosas. Esto debe ganarnos la salvación. Pero el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Es decir, sus profecías, sus exorcismos y sus milagros nunca fueron obra de Dios. ¿Por qué razón? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora necesito decirles algo sobre lo que significa hacedores de maldad. Es la misma palabra griega que aparece en 1 de Juan 3:4, donde dice, el pecado es transgresión de la ley. Es la palabra anomías que se usa aquí. Es decir, apartaos de mí, transgresores de la ley. Es decir, en su vida práctica transgredían la ley, pero profesaban ser seguidores de Cristo Jesús. Profesaban estar reavivados. Iban a la iglesia y pensaban que con eso ya alcanzaba. Decían tener fe, pero no las obras que son el fruto de la fe, y la fe viene por el reavivamiento. Ahora, otro ejemplo de personas que dicen que como tienen fe y somos salvos por gracia, profesan estar reavivados, en otras palabras, pero no tienen obras, no es aceptable ante Dios. El libro de Santiago es muy interesante, donde ilustra precisamente esto. Vamos a Santiago, el capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 14. Nuevamente afrontamos un montón de cristianos que dice, yo soy salvo por fe,
y por lo tanto las obras en realidad no importan. Este pasaje es muy bien conocido. A Martín Lutero no le gustaba porque Santiago parece decir que somos justificados por obras. Inclusive algunos eruditos hoy en día dicen, bueno, Santiago era un libro un poco menos inspirado que lo que escribió el apóstol San Pablo. Hay que tener mucho cuidado con establecer categorías de inspiración en diferentes libros de la Biblia. Pero vamos a leer este pasaje haciendo algunos comentarios a medida que avanzamos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Esa palabra dice es muy importante. No dice que tiene fe. Dice que tiene fe y no tiene obras. Es decir, una persona dice, yo estoy reavivado, yo soy cristiano, soy adventista. En realidad, la música que escucho no importa, la forma como visto no importa, lo que hago en la iglesia no importa, si tomo café no importa. En realidad, nada de eso importa porque soy salvo por gracia a través de la fe. Sigue diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá esa clase de fe salvarle? La fe donde él dice que tiene fe, pero en realidad no la tiene. Versículo 15, ahora vemos cuál es el problema. El mismo problema del joven rico. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, si ustedes no están practicando la piedad práctica y sin embargo profesan estar vinculados con Jesús, conectados con Él, reavivados y profesan ser miembros fieles de la iglesia, ¿por qué no están produciendo la conducta que demuestra que ustedes tienen una relación con Jesús, que su fe es genuina? Porque la fe genuina se muestra por obras. Note lo que sigue diciendo en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos y hermanas, nosotros no somos salvos por fe sola, no somos salvos por obras, no somos salvos por fe más obras, somos salvos por una fe que obra, una fe genuina que viene del reavivamiento en el corazón, que produce un cambio en la vida, un cambio en el corazón. Así dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, sola la fe es muerta si no produce obras que vienen de un corazón reavivado. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Sabe que eso es imposible? Tener fe y no tener obras, o tener obras y no tener fe. Por lo menos a la vista de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Santiago. Nuevamente el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Luego dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, muéstrame fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Clarísimo ese versículo. Dice, muéstrame tu fe sin obras. Que no es fe, porque ha estado definiendo la fe. Y dice, yo voy a mostrarte mi fe por las obras que produce mi fe. Luego dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, una fe intelectual, una fe con la idea de que, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, por eso no importa lo que yo hago. La Biblia no enseña tal idea. Dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también tienen una fe intelectual, sin obras. Sus obras son malas, obviamente. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta. Vuelve a repetir otra vez la idea. La fe sin obras es muerta porque no es fe. Una fe sola no puede salvar, en otras palabras. 21, ahora va a dar un ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso parece ser una contradicción a lo que dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, somos salvos por fe, justificados por fe, sin las obras de la ley. Y ahora Santiago dice que Abraham fue justificado por obras o por obras. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, en realidad Pablo está peleando contra un enemigo de la verdadera fe y Santiago está peleando por el otro lado. Me explico. El apóstol Pablo está tratando con personas que son legalistas. Él dice, ustedes por sus obras no se pueden salvar. Mientras que Santiago está hablando de personas que están en la otra zanja. Y esa zanja dice, yo tengo fe y por lo tanto mis obras no importan. Es decir, están peleando contra dos diferentes enemigos de la justificación por la fe. Por un lado, Pablo está luchando contra los legalistas que dicen, soy salvo por obras, mientras que Santiago está luchando contra aquellos que dicen que como soy salvo por gracia a través de la fe, en realidad no importa si produzco buenas obras o no. Es decir, la salvación es equilibrada. La salvación es por fe, una fe que obra. Así dice, no fue por las obras Abraham nuestro padre justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, fe con obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, es decir, la fe se completó por las obras. Una fe incompleta no te va a salvar. Es una imposibilidad. Y dice, y se cumplió la escritura, versículo 23, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo pregunto, ¿tuvo Abraham una fe que obraba? Está hablando de cuando llevó a su hijo para sacrificarlo. ¿Creen ustedes que Abraham tenía fe? Claro que tenía fe. ¿Cómo se demostró su fe? Por el hecho de que él estuvo dispuesto de obedecer lo que Dios dijo. Sus obras mostraron que tenía fe. Porque llevó a su hijo al monte Moria y estuvo dispuesto de sacrificarlo por ser obediente a Dios. Es decir, Abraham fue justificado por una fe que obra, no una fe hueca, no una fe vacía. Sigue diciendo en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, él no está diciendo que una persona puede ser justificada por puras obras. Él está diciendo que el hombre es justificado por una fe genuina que produce obras. Un corazón reavivado produce una reforma en la vida. Sigue diciendo en el versículo 25, ahora va a dar otro ejemplo. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Escuchen bien, ella estaba arriesgando su vida al esconder a los espías. Si descubrían que ella tenía los espías, inmediatamente la hubieran tomado y la hubieran matado. Así que estaba tomando un gran riesgo esta mujer cuando los espías le dijeron que si tú nos refugias, el Señor va a recompensar eso cuando sea destruida la ciudad. Tú no vas a perecer en la destrucción. Así que dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego da un ejemplo. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto,
así también la fe sin obras es muerta. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿El aliento o el cuerpo? Ustedes están diciendo, bueno, Pastor Bor, cuerpo sin aliento está muerto y aliento sin cuerpo es puro aliento. El punto que está tratando de hacer Santiago aquí es que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, de la misma manera la fe, tal llamada, sin el fruto, sin el cambio de conducta, en realidad no es una fe genuina. A mí me gusta dar varios ejemplos de cómo funciona esto. Ahora ustedes se estarán preguntando, Pastor, ¿cómo puedo experimentar en mi vida un verdadero reavivamiento que lleva a la reforma? Está bien, hoy hemos hablado de dos zanjas. Hemos hablado del legalismo y del libertinaje. La persona que dice, como tengo fe no necesito obras, y el otro, tengo obras y eso me va a salvar. ¿Cómo puedo yo tener esa experiencia de un reavivamiento que lleva a la reforma? Pues el tiempo está acabándose, así que en nuestro próximo tema vamos a dar el secreto del verdadero reavivamiento y de la reforma. Pero déjenme darles un par de ejemplos antes de terminar. Cuando usted arranca su carro por la mañana y el carro es de tracción trasera, ¿cuáles ruedas se mueven primero? ¿Las de atrás o las de adelante? Generalmente la gente sin pensar dicen, se mueven primero las de atrás porque es tracción trasera. Pero en realidad no es así. El instante en que se mueven las ruedas de atrás, las ruedas de adelante siguen. Las ruedas de atrás impulsan y las ruedas de adelante siguen. Así es la fe. La fe genuina es un poder propulsor y el fruto o el resultado son las obras. La hermana White comparó a la fe y las obras con un bote de remos. Yo les pregunto, ¿qué es más importante cuando tiene un bote con remos? ¿El remo derecho o el remo izquierdo? Yo me imagino que ustedes están sonriendo y diciendo, bueno, si se usa solo, el remo derecho va a dar vueltas a la izquierda. Si usa el remo izquierdo, va a dar vueltas solo a la derecha. En realidad se necesitan ambos remos para avanzar. La hermana White dice que un remo es la fe y el otro remo son las obras. Trabajan juntas. La fe es completada por obras o perfeccionada por obras, según dice la Sagrada Escritura. A veces yo le digo a una persona, mira, aquí tengo esta hoja de papel. Por favor, quítale un lado a esta hoja de papel. Y dice, bueno, si lo pelo, entonces, no, yo digo, no lo puedes pelar. Te estoy diciendo que quites un lado de esta hoja de papel. Y dicen, eso es imposible, porque una hoja de papel tiene dos lados. Pues de la misma manera, la fe y las obras son como dos lados de un papel. Se necesita ambos lados para tener una vida cristiana consecuente. Así que mis queridos hermanos y amigos, no caigamos en ninguna de estas dos zanjas, donde creemos que nos podemos salvar por nuestra conducta, y no caigamos en la zanja la idea de que podemos salvarnos sin un cambio en la conducta. Dios quiere que nosotros tengamos una vida equilibrada, una vida balanceada, donde el reavivamiento del corazón por el poder del Espíritu Santo logra un cambio radical y drástico en nuestra vida. Es mi